Bueno, entonces, decíamos, los países periféricos le venden a los países centrales materias primas, ¿sí? Como dijimos recién, cereales, hidrocarburos, derivados de la minería, carne, fruta, verdura. Todo eso, cueros, todo eso se comercializa, se vende a los países centrales. Los países centrales toman eso, que son insumos, y los convierten en productos industrializados, ¿sí? No sé, por ejemplo, supongamos una industria textil inglesa, ¿no? En Gran Bretaña, en Inglaterra, le compra lana a un estanciero que tiene ovejas en la Patagonia Argentina, y con esa lana hace frazadas, hace pulóveres, ¿sí? Eh, una empresa automotriz compra láminas de aluminio a una empresa pequeña argentina y la convierte en la carrocería de un auto súper lujoso para comercializarse en el mercado europeo. Bueno, ¿qué pasó entre un paso 1, que sería la producción de materia prima, y el paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sería la producción final de un bien terminado, industrializado? Bueno, la materia prima se compra a un valor muy inferior, ¿no? Es decir, la chapa de aluminio vale mucho menos que un auto terminado. Un pullover o una frazada o un abrigo vale mucho más caro que lo que vale la lana comprada recién pelada la oveja, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay en el medio, hay un proceso de industrialización, y el proceso de industrialización implica valor agregado, y el valor agregado se da por el trabajo del hombre, el trabajo manual, pero también por la ciencia y la tecnología aplicada a un producto determinado. Entonces, los países periféricos se encuentran con un problema, y es que producen materias primas a muy bajo costo, ¿sí? Y terminan comprando en el exterior productos terminados a un valor muchísimo más caro de lo que ellos produjeron. Entonces, el esquema es el siguiente: si toda mi economía periférica está basada en productos primarios, tengo un problema, y es que al final del año, cuando hago el balance anual de mi economía, lo que voy a ver es que vendí productos baratos y compré productos caros, ¿sí? Es decir, entonces lo que tengo es, a fin de año tengo un déficit, ¿sí? Es como si ustedes gastaran más dinero del que cobran por su salario. Entonces ahí tengo un problema. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos productos valen menos? Bueno, la teoría de la dependencia va a decir, esto se lo denomina deterioro en los términos del intercambio. Lo que van a decir es, las materias primas eh, varían en sus precios a la hora de ser vendidos, a la hora de ser colocados en el mercado mundial, valen menos que los productos industrializados, simplemente porque no tienen valor agregado, ¿no? Es decir, yo planto papa, cosecho la papa, y después hay una industria que la hace, no sé, papa frita congelada, ¿sí? Yo crío ovejas, las pelo, las esquilo, y eso vale mucho menos que un pullover terminado, que una frazada terminada. Los bienes, eh, los bienes de origen primario, los productos de origen primario, tienden a fluctuar más su precio en el mercado global, ¿sí? Porque los rige la ley de oferta y demanda. Son inestables sus precios porque la producción de origen primario depende en muchos casos, por ejemplo, de factores climáticos. Por lo tanto, hace que las economías periféricas sean también más inestables, y se complejicen los procesos de inversión a largo plazo en esas economías, ¿no? Ahora, además de eso, el trabajo de las personas que trabajan en el campo, que trabajan en la minería, que trabajan en el sector agropecuario en general, es un trabajo de origen precario, digamos. Es un trabajo que no se necesita un trabajador especializado en producir eso. Por lo tanto, su salario es sustancialmente inferior al salario de un trabajador que trabaja en la industria automotriz, que tiene que tener una alta capacitación para llevar adelante su labor diariamente. Y por lo tanto, a fin de mes recibe una remuneración que también es superior a la del peón de campo, por decirlo así. Por lo tanto, las economías de los países centrales a diferencia de las economías periféricas, también son economías, en el caso de los países centrales, mucho más dinámicas, requieren todo el tiempo de un ayornamiento de los trabajadores, requieren de
eh, de una satisfacción de la demanda de esos trabajadores que gastan compulsivamente su salario otra vez en la industria. Bienes de origen terminado, ¿sí? Que yo, electrodoméstico, autos, industria textil, etcétera, etcétera. Es decir, están haciendo funcionar las economías de sus propios países centrales porque están gastando sus salarios, salarios altos, con alto poder adquisitivo, en esas economías. Mientras que en las economías periféricas sucede lo contrario. Si yo tengo salarios muy bajos, la capacidad de compra dentro del mercado interno es muy baja. Entonces, lo que la teoría de dependencia describe es que este proceso no es un proceso de un año aislado en que la economía de los países periféricos funcionó mal. No, lo que están diciendo es que el funcionamiento de esas economías es estructuralmente así. Es estructuralmente deficitario y es estructuralmente dependiente de lo que demanden los países centrales. De hecho, el origen de esta corriente de pensamiento es los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, años 19, 20, ¿no? Toda la década del 20, e inmediatamente después también de la crisis del 30, se produce un proceso de los países que habían estado involucrados en la Primera Guerra Mundial, dejan de demandar, por un lado, productos agropecuarios, cae la demanda de productos agropecuarios abastecidos por la periferia, y a la vez concentran toda su fuerza productiva en sostener la guerra. Y por lo tanto, los países periféricos que le compraban a los países centrales bienes industrializados dejan de poder comprar esos bienes industrializados y, medio por la urgencia de la situación, se ponen a producir ellos mismos lo que antes compraban a los países fundamentalmente europeos. Y ese proceso se conoce como el proceso de sustitución de importaciones, que es una de las propuestas que la teoría de la dependencia plantea, ¿no? Es decir, llevar adelante un proceso de inversión del Estado en las economías nacionales para poder producir de manera local, ¿sí? Poder producir en nuestros países lo que antes se les compraba a Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Este proceso es un proceso complejo, no es un proceso sencillo, ¿sí? Es decir, no hace falta solamente buenas intenciones desde la política para llevarlo a cabo. ¿Cuáles serían los beneficios de llevar adelante un proceso de sustitución de importaciones? Bueno, por un lado lo que dijimos, si yo compro los bienes industrializados afuera, tengo que gastar una cantidad de dólares importantes en el mercado externo, comprando esos productos que se comercializan en moneda internacional, que es el dólar. Si yo llevo adelante un proceso de sustitución de importaciones, es decir, produzco en mi país lo que antes les compraba a Estados Unidos, por ejemplo, dejo de gastar esos dólares allá y genero algunos factores muy positivos dentro de mi economía. Esos dólares que antes usaba para comprar afuera, los puedo usar para invertir adentro, para llevar procesos de inversión dentro de mi país. Si hago eso, mi economía podría dejar de ser deficitaria, ¿sí? Porque tengo mayor holgadez en los números, porque ese dinero que antes le pagaba a los empresarios norteamericanos para que me abastezcan de, no sé, una máquina para afinar la lámina, la chapa de aluminio, ahora la hago en Argentina. Por lo tanto, ese dinero lo invierto justamente en un proceso de sustituir lo que antes compraba afuera, lo sustituyo produciéndolo adentro. Al producirlo adentro, genero empleo, mano de obra local, argentina, por decir un ejemplo. ¿Sí? Voy a utilizar a los trabajadores argentinos para que lleven adelante ese proceso de sustitución de importación. Por lo tanto, si contrato mano de obra local, tengo que pagarle a ese trabajador. Al darle un salario de un trabajador especializado, ese trabajador lo que hace es volcar a fin de mes ese dinero en el mercado local. ¿Sí? Por lo tanto, el mercado interno se robustece. Otro elemento que plantea de manera significativa la teoría de la dependencia en relación a las salidas posibles para romper los lazos de la dependencia es la integración regional. Es decir, que exista un mercado común entre los países latinoamericanos, ¿sí? Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera, etcétera, Bolivia, generar un mercado común donde las economías puedan comercializar entre esos países, logrando así ampliar los volúmenes de producción de la industria y generar tal vez algunos
beneficios impositivos para que los productos sean más baratos para comercializarlos en esa zona, en ese bloque regional común, ¿no? Algo que lo que hoy conocemos como Mercosur, pero que es una idea que tenía ya San Martín, que la tuvo Perón, que la tuvo Alfonsín, que fue uno de los precursores en el Mercosur, y que se robusteció durante el gobierno de Néstor Kirchner fundamentalmente. Otra cuestión fundamental es la inversión estatal orientada, ¿sí? Es decir, el Estado tiene un rol fundamental en esta teoría, porque es quien decide en qué sectores de la industria voy a invertir para llevar adelante el proceso de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque una economía nacional, un país, digamos, no puede producir todo lo que consume. Necesariamente algo va a tener que comprarlo afuera, ¿sí? Entonces, como no puedo producir todo lo que la economía necesita, ya sea para consumo o para insumos industriales, lo que tengo que hacer es elegir qué sector quiero desarrollar. Esa decisión es una decisión estratégica que el Estado debe tomar, ¿sí? Y en relación a eso tienen que ir las inversiones orientadas según el sector, ¿sí? Y por último, lo que se plantea eh, es la reforma agraria, ¿sí? Es decir, romper los grandes latifundios que están en manos de muy pocas familias, algunos de manera ociosa, ¿sí? Grandes estancias que quizás no estaban produciéndose. Bueno, lo que se pensó fue subdividir esos grandes latifundios y entregarlas a la producción de los campesinos, ¿sí? Entonces, de esa manera, lograr que el sector agropecuario, que es un sector en el cual efectivamente los países latinoamericanos tienen un nicho importante para desarrollarse, eh, dotarlo, digamos, o entregarle cierto criterio de justicia que hasta esos momentos, en estos años, no tenían. Siguen sin tenerlo, para ser claros en esto. Entonces, por último, algo que quería señalar es que la teoría de la dependencia sostiene que si los países latinoamericanos no han logrado el desarrollo que tal vez han logrado otros países, esto no se debe a la incapacidad de los países latinoamericanos, sino que se ha debido a consecuencias políticas, ¿sí? O a razones políticas, histórico-políticas, que hay que revisar esas variables para poder entender la realidad, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo de Argentina y con esto termino. Si uno mira cómo terminaron, por ejemplo, las primeras experiencias democráticas de la Argentina en el llamado irigoyenismo, que es un proceso político que llevó adelante niveles significativos de inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología y en medidas que favorecieron al sector obrero y que lo dinamizaron, terminó con un golpe de Estado. Es decir, hay una razón política que obtura un proceso de desarrollo. Lo mismo con el caso de Perón, ¿no? Eh, en el primer peronismo. Lo mismo con Frondizi, que tenía diferencias con Perón, pero también llevó adelante un modelo desarrollista. Ambas experiencias terminan con golpes de Estado militares, en algunos casos cívico-militares. Entonces, ahí hay razones políticas que están obturando los procesos de desarrollo. No hay que buscar las respuestas en la inferioridad de condiciones de ciertas culturas, sino que hay que explicarlo desde un punto de vista histórico y político. Bueno, hasta luego.